400 invitados vieron a mi única hija presentar a una completa desconocida como su madre, mientras yo estaba sentada en la mesa 27, cerca de los baños. Yo, Elena Solís, acababa de gastar la mitad de mis ahorros en su boda. Imaginen lo que es ver a tu propia hija decirle a un salón lleno de gente que estás muerta mientras abraza a otra mujer y la llama mamá. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Todo comenzó hace 8 meses cuando Sofía anunció su compromiso con Mateo Garza, hijo de uno de los mayores empresarios de Monterrey. Como madre soltera que crió a mi hija trabajando día y noche como contadora, me alegré por ella. Sofía siempre soñó con una vida diferente a la nuestra, y nunca la culpé por eso. Cuando me pidió que ayudara con los costos de la boda, no dudé. Abrí mis ahorros, esos que guardé durante 30 años para mi jubilación, y le prometí la boda de sus sueños. 400.000 pesos. Todo el esfuerzo de mi vida transformado en flores, champán y un vestido de marca importado. Durante los preparativos comencé a notar cambios en su comportamiento. Sofía me pedía que no asistiera a las reuniones con los organizadores. Sería mejor si solo firmas los cheques, mamá. Deja que yo me encargue de los detalles. Canceló nuestro tradicional almuerzo dominical y rara vez contestaba mis llamadas. Entonces, un día recibí un sobre dorado por correo. Era la invitación a la boda de mi propia hija con mi nombre escrito a mano. Elena Solís, mesa 27. Me pareció extraño no estar en la mesa principal, pero pensé que tal vez era algún protocolo de la alta sociedad que yo no conocía. El día antes de la boda recibí un mensaje de Sofía. Mamá, por favor, cuando la gente pregunte por tu trabajo, di simplemente que eres empresaria, ¿de acuerdo? No menciones la contaduría. Ese mensaje dolió, pero tragué mi orgullo. Después de todo, era su día. La boda se llevó a cabo en la Hacienda Los Encinos, el lugar más lujoso de Valle de Bravo. Llegué sola, usando el vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. 3 meses de salario en un trozo de tela que Sofía había aprobado después de rechazar otros 5 modelos. La recepcionista me guió a mi mesa, tan alejada del centro que apenas podía ver el escenario principal. Estaba sentada con personas que no conocía, parientes lejanos del novio y algunos empleados de la empresa de su padre. Fue durante el cóctel que lo escuché por primera vez. Una elegante señora le preguntó a Sofía sobre su familia. Mi madre falleció cuando yo tenía 15 años, dijo mi hija con lágrimas en los ojos. Lágrimas ensayadas. Fue muy difícil, pero tía Regina me crió como si fuera su propia hija. Señaló a una mujer de unos 50 años, cabello perfectamente teñido y joyas que brillaban más que el candelabro del salón. Regina sonrió y abrazó a mi hija. Un abrazo que parecía practicado, como si hubieran ensayado esa escena. Me quedé paralizada. La copa de champán que sostenía se deslizó entre mis dedos, haciéndose añicos en el suelo de mármol. Algunas personas miraron, pero pronto volvieron a sus conversaciones. Yo era invisible en ese ambiente, solo una invitada más sin importancia. Mi hija tenía 24 años. Yo tenía 46. Estaba bien viva, pagando 400.000 pesos por el privilegio de ver mi propia muerte anunciada en la boda que yo financié. Intenté racionalizar. Tal vez era un malentendido. Tal vez se refería a otra persona. Pero entonces sucedió de nuevo. Y otra vez. Para cada persona que preguntaba por su familia, Sofía contaba la misma triste historia. La madre muerta, la tía bondadosa que la crió, la superación personal. El mundo giró a mi alrededor. 30 años criando a esa niña, 30 años de sacrificios diarios. Había renunciado a relaciones, a viajes, a comodidad personal para que ella tuviera todo lo que yo no tuve. Escuela privada, intercambio, universidad de primera línea. Y ahora, en el momento que debería ser nuestro, ella eligió borrarme de la historia. Lo peor era que esa tal Regina ni siquiera existía en su vida hasta hace poco. Descubrí después que era la madrina de Mateo, una socialité local que le abrió las puertas de la alta sociedad a mi hija.
El precio, aparentemente, era la eliminación de la madre contadora de la colonia Narvarte. Durante la cena me quedé observando a Sofía circular por el salón, elegante en su vestido de 45.000 pesos que yo había pagado. Se había transformado en otra persona. Sus gestos, su manera de hablar, incluso su risa sonaba diferente. Más contenida, más sofisticada, más falsa. El padre del novio se levantó para hacer un brindis. Eduardo Garza, empresario conocido por su frialdad en los negocios, ahora parecía emocionado al hablar sobre la nueva integrante de la familia. «Sofía», dijo levantando su copa, «eres un ejemplo de fuerza y determinación. Perder a tu madre tan joven y aún así convertirte en esta mujer extraordinaria. Estoy seguro de que ella estaría orgullosa de ti hoy». La sala estalló en aplausos. Sofía lloró con gracia, apoyándose en Regina, su supuesta segunda madre. La farsa estaba tan bien ejecutada que casi la creí. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de la coordinadora del evento, Valeria Ochoa, con quien yo había estado tratando directamente sobre los pagos. «Señora Elena, necesitamos el depósito final de 150.000 para liberar el servicio de cena y la fiesta. Según lo acordado, la fecha límite es a las 9 p.m. Miré el reloj. 8:40 p.m. Miré a mi hija viviendo su fantasía a costa de mi sacrificio. Miré a esa extraña que había usurpado mi lugar. Y entonces tomé una decisión que lo cambiaría todo. Nunca fui una persona vengativa. De hecho, siempre fui conocida por mi paciencia y capacidad de perdonar. Cuando el padre de Sofía nos abandonó cuando ella tenía solo 3 años, no lo maldije ni intenté perjudicarlo. Simplemente seguí adelante, decidida a darle a mi hija una vida digna. Trabajé horas extras. Acepté proyectos de contaduría los fines de semana. Ahorré cada centavo posible. Nuestro departamento de 2 recámaras en la colonia Narvarte no era lujoso, pero era limpio, acogedor y lleno de amor. Al menos, eso era lo que yo pensaba. Ahora, sentada en esa mesa 27, con el mensaje de Valeria parpadeando en la pantalla de mi celular, me preguntaba si todo ese amor había significado algo para Sofía, si todos esos sacrificios habían valido la pena. Respiré hondo y escribí mi respuesta. «Valeria, ha habido un cambio de planes. No haré el depósito final». Su respuesta fue casi instantánea. «Señora Elena, esto es muy serio. Sin el pago final tendremos que interrumpir el servicio. Los invitados ya están siendo servidos». «Entiendo», respondí. «Pero el contrato dice que el pago final está condicionado a mi satisfacción con el evento, y no estoy satisfecha». Mientras guardaba el teléfono en mi bolso, vi a Sofía en el centro del salón, posando para fotos con los Garza y Regina, su nueva familia. El fotógrafo les pedía que se acercaran más, que sonrieran más, que parecieran más unidos. La escena perfecta para las páginas sociales de Monterrey. En ningún momento miró en mi dirección. En ningún momento pareció preocuparse por la madre real, sentada sola en la mesa de los olvidados. 20 minutos después, Valeria apareció a mi lado, visiblemente nerviosa. «Señora Elena, necesitamos hablar en privado». La seguí hasta una pequeña sala en la parte trasera del salón, donde mantenía su oficina improvisada. Su expresión era una mezcla de confusión y pánico profesional. «Señora, no entiendo lo que está pasando. La fiesta está yendo perfectamente». «Sí, lo está», asentí. «Una fiesta perfecta donde mi hija le está diciendo a todos que estoy muerta». Valeria palideció. «¿Cómo dice?» «Exactamente lo que escuchó. Mi hija, esa radiante novia de allá afuera, está presentando a otra mujer como su madre. Está diciendo que yo morí cuando ella tenía 15 años. ¿Pero por qué? Aparentemente ser hija de una contadora común no es lo suficientemente sofisticado para la familia Garza». Valeria parecía genuinamente impactada. En sus 10 años organizando bodas de lujo, probablemente nunca se había enfrentado a una situación como esta. «Señora Elena, lo siento mucho. Esto es terrible, pero el contrato, los invitados...»
El contrato dice claramente que el pago final está condicionado a mi satisfacción, y no estoy satisfecha de pagar por mi propia humillación. Salí de la sala, dejando a Valeria con su dilema profesional. Volví a mi mesa, observando cómo el evento continuaba fluyendo sin problemas. Por ahora. A las 9:10 p.m. noté las primeras señales de confusión. Los meseros dejaron de servir la cena. El equipo de catering comenzó a recoger algunas bandejas que aún no habían sido distribuidas. La banda se detuvo en medio de una canción. Valeria subió al escenario y susurró algo al oído del maestro de ceremonias, que parecía igualmente preocupado. Ambos miraron en mi dirección y luego comenzaron a circular por el salón, hablando discretamente con los supervisores de los equipos de servicio. Eduardo Garza notó el extraño movimiento y se acercó al maestro de ceremonias. La conversación fue breve, pero pude ver por su lenguaje corporal que no estaba contento con lo que escuchaba. Sofía seguía circulando entre los invitados, ajena al drama que se desarrollaba tras bambalinas. Su sueño de cuento de hadas aún estaba intacto, pero no por mucho tiempo. Mientras tanto, tomé mi teléfono y llamé a mi abogada, la licenciada Beatriz Herrera. Beatriz, soy yo, Elena. Te necesito en la Hacienda Los Encinos ahora, la boda de Sofía. ¿Pasó algo? Sí. Y necesito que atestigües algunas cosas y que traigas esos documentos que preparamos como precaución. Beatriz era más que mi abogada. Era una amiga de décadas que conocía bien mi relación con Sofía. Ella me había ayudado a redactar el contrato de la boda, insistiendo en cláusulas de protección que yo en ese momento consideré innecesarias. Ahora agradecía su previsión. «Voy en camino», dijo. A las 9:30 p.m., el clima en el salón había cambiado por completo. Lo que antes era una elegante celebración, ahora tenía un aire de tensión contenida. Los invitados comenzaron a darse cuenta de que algo andaba mal. El servicio de cena se había interrumpido a la mitad, las bebidas no se reponían y había murmullos entre los empleados. Eduardo Garza apareció abruptamente a mi lado, con Valeria nerviosamente a su paso. «Usted debe ser Elena Solís», dijo sin extenderme la mano. Su tono era educado pero frío. «Sí, soy yo, la madre de la novia, la que todavía está viva». Él ignoró mi provocación. «Valeria me informa que hay un problema con el pago final». «No hay problema alguno. Simplemente decidí no hacer el pago». «¿Por qué?» «Porque no pago por mentiras, señor Garza, especialmente aquellas que me matan». Eduardo parecía confundido, así que elaboré. Su futura nuera les ha estado diciendo a todos los invitados que morí cuando ella tenía 15 años. Que fue criada por una tal Regina, que por lo que entendí es madrina de su hijo. Su rostro se puso rojo, pero no de vergüenza, de rabia contenida. «Esto es ridículo. ¿Por qué diría algo así?» «Pregúnteselo a ella. O mejor, pregúntese a usted mismo y a su familia qué hicieron para que ella sintiera que necesitaba mentir sobre sus orígenes». Él se inclinó más cerca, bajando la voz. «Mire, señora Solís, no sé qué está pasando entre usted y su hija, pero este no es el momento ni el lugar. Tenemos 400 invitados aquí, incluyendo personas muy importantes. Haga el pago y lo resolvemos después». «No». «¿Cómo que no?» «Es una palabra simple, señor Garza. Significa que no estoy de acuerdo en hacer lo que usted está pidiendo». Él cambió de táctica. «¿Cuánto quiere, señora, para resolver esto ahora, sin escándalos?» Aquello me tomó por sorpresa. Realmente creía que se trataba de dinero. «Señor Garza, usted no entiende. No quiero más dinero. Ya gasté 250.000 pesos en esta boda. Lo que quiero es que mi hija reconozca la verdad, que admita quién soy realmente». Eduardo me miró como si yo fuera una criatura de otro planeta. En su visión, todo en la vida se podía resolver con dinero. Los problemas eran solo cifras aún no negociadas. ¿Está dispuesta a arruinar la boda de su propia hija por orgullo herido? No, señor Garza. Estoy dispuesta a enseñarle a mi hija que existen consecuencias para las elecciones que hacemos. Que no podemos simplemente borrar a las personas que nos criaron cuando no encajan en la imagen que queremos proyectar.
Él negó con la cabeza, incrédulo. Usted no tiene idea del escándalo que esto va a causar. De hecho, sí. Y la responsabilidad no es mía, es de su nuera. Ella eligió mentir. Ella eligió borrarme. Ahora va a enfrentar lo que sucede cuando la verdad sale a la luz. Eduardo se alejó, decidido a resolver la situación a su manera. Lo vi dirigirse a un grupo de hombres de traje, probablemente socios o ejecutivos de su empresa. Escuché fragmentos de la conversación. Estaban discutiendo la posibilidad de hacer un pago de emergencia para salvar la fiesta. Pero había un problema. El contrato estaba a mi nombre. Cada proveedor tenía instrucciones específicas de aceptar modificaciones solo con mi autorización expresa. Eduardo Garza podría ser poderoso en sus círculos empresariales, pero aquí, en esta fiesta, yo tenía el control. Beatriz llegó a las 9:45 p.m., elegante en su traje sastre gris, llevando un portafolio con los documentos que yo había solicitado. Se sentó a mi lado en la mesa 27, evaluando rápidamente la situación. «Así que realmente lo hizo», comentó Beatriz, observando a Sofía al otro lado del salón. «Cuando me contaste tus sospechas, pensé que estabas exagerando». «Yo también quería estarlo», respondí. Beatriz abrió su portafolio y extendió discretamente algunos papeles sobre la mesa. «Aquí está el contrato original con la Hacienda Los Encinos. Su firma en todas las páginas. Aquí están los comprobantes de transferencia de los 250.000 iniciales. Y aquí están los correos electrónicos entre usted y Valeria sobre el acuerdo del pago final». Asentí, sintiendo un peso en el pecho al ver toda la documentación de lo que debió haber sido el día más feliz de mi vida. «¿Qué planea hacer ahora?», preguntó Beatriz. «Esperar. Esperar a que la verdad salga a la luz. No voy a confrontarla delante de todos. Ella creó esta situación. Ahora tendrá que manejarla». No tuvimos que esperar mucho. A las 10 p.m., la crisis alcanzó un punto crítico. El DJ dejó de tocar. Las luces, que habían sido programadas para crear un ambiente romántico y suave, volvieron a la iluminación normal, más fuerte y menos acogedora. Los meseros comenzaron a recoger copas y platos, incluso de aquellos que aún estaban comiendo. Valeria subió nuevamente al escenario, esta vez con el micrófono en la mano. Su profesionalismo estaba siendo puesto a prueba al máximo. «Señoras y señores, les pedimos disculpas por el inconveniente. Estamos enfrentando algunas dificultades técnicas. El servicio será brevemente interrumpido mientras resolvemos la situación». Los invitados comenzaron a murmurar. Algunos rieron nerviosamente, otros parecían irritados. La magia de la noche se estaba disipando rápidamente. Sofía corrió hacia el escenario, visiblemente alarmada. «¿Qué está pasando?», le preguntó a Valeria, pero el micrófono aún estaba encendido y todos escucharon. «Sofía, necesitamos hablar en privado», respondió Valeria intentando apagar el micrófono, pero ya era demasiado tarde. Eduardo Garza y su esposa Mónica se unieron rápidamente a ellas en el escenario, seguidos por Mateo, que parecía completamente confundido con el rumbo de los acontecimientos. Regina, la madre postiza, permaneció sentada en la mesa principal, mirando a su alrededor como si buscara una salida de emergencia. Beatriz se inclinó hacia mí. «Ahora sería un buen momento para intervenir, ¿no cree?». «Aún no», respondí. «Deje que primero lo resuelvan entre ellos». Observamos al pequeño grupo en el escenario en una discusión intensa. Eduardo gesticulaba enfáticamente. Mónica parecía horrorizada. Valeria mantenía una calma profesional, pero sus ojos seguían volteando hacia mi mesa. Sofía parecía devastada, mirando frenéticamente por el salón, tal vez finalmente buscándome. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Ella palideció aún más. Finalmente, Eduardo tomó el micrófono. «Estimados invitados, les pido disculpas por el trastorno. Estamos enfrentando un pequeño problema administrativo con el lugar. Nada de qué preocuparse. Si nos pueden dar unos minutos de paciencia, resolveremos todo rápidamente». Pero sus esfuerzos fueron en vano. Los proveedores ya estaban siguiendo el protocolo de cierre anticipado previsto en el contrato.
El equipo de iluminación comenzó a desmontar algunos equipos. Los floristas aparecieron para recoger los arreglos más caros antes de que algo les sucediera. Regina finalmente se levantó y caminó hacia el escenario, uniéndose a la conversación. La vi gesticular en mi dirección, probablemente identificándome para los demás. «Creo que es hora», dijo Beatriz. Asentí, y nos levantamos, caminando lentamente hacia el escenario. El salón se quedó más silencioso a medida que avanzábamos. Los invitados, sintiendo que algo extraordinario estaba por suceder, dirigieron su atención hacia nosotras. Cuando alcanzamos al pequeño grupo, Sofía estaba llorando abiertamente. «Mamá, por favor», suplicó. «Por favor, no hagas esto». Eduardo pareció sorprendido al escuchar a Sofía llamarme madre, después de aparentemente confirmar con Valeria que yo era quien decía ser. «¿Entonces, usted es realmente la madre de ella?», dijo, como si todavía no lo creyera completamente. «Sí, señor Garza. La madre viva, no la fallecida». Sofía sollozó más fuerte. «¿Puedo explicar?». «No necesitas explicarme a mí», respondí. «Tal vez debas explicarles a tus invitados por qué mentiste sobre mí. O a tu marido y suegros, por qué comenzaste tu matrimonio con una mentira tan fundamental». Mateo miró a Sofía como si nunca la hubiera visto antes. «Dijiste que tu madre había muerto». Habló lentamente. «Lloraste cuando me contaste esa historia. Me llevaste a visitar una tumba en el panteón. Aquello me tomó por sorpresa. Había llegado al punto de llevar a Mateo a un panteón. ¿De quién sería la tumba que le había mostrado?». «Ella me dijo lo mismo», añadió Mónica Garza, la indignación evidente en su voz. Contó sobre lo difícil que fue crecer sin madre, cómo sufrió la pérdida. Regina permaneció en silencio, su rostro una máscara de incomodidad. Claramente sabía la verdad, o al menos parte de ella, y aún así había accedido a participar en la farsa. «Sofía», dije, manteniendo mi voz firme pero baja para que solo nuestro pequeño grupo pudiera escuchar. «Tienes dos opciones. Ahora puedes continuar con esta mentira y ver tu boda terminar antes de que comience de verdad. O puedes contar la verdad e intentar reparar el daño que causaste». Ella me miró con los ojos rojos de tanto llorar. El maquillaje perfecto ahora corrido. «¿Por qué me estás haciendo esto?». La pregunta me golpeó como una bofetada. Realmente no entendía. Después de todo lo que había hecho, se veía a sí misma como la víctima. «Yo no te estoy haciendo nada, Sofía. Tú te hiciste esto a ti misma cuando decidiste que yo no era lo suficientemente buena para ser parte de tu gran día. Cuando decidiste matarme simbólicamente para poder reinventar tu historia». Eduardo intervino de nuevo, empresario hasta el final. «Vamos a resolver esto como adultos. ¿Cuánto quiere para hacer el pago final y dejar que esta fiesta continúe?». Beatriz dio un paso adelante, sosteniendo el contrato. «Señor Garza, como abogada de la señora Solís, debo informarle que esto no es una negociación. El contrato es claro. El pago final está condicionado a la satisfacción de la cliente, que es mi cliente, y ella tiene todo el derecho de estar insatisfecha». Eduardo miró el papel como si fuera una ofensa personal. «Esto es absurdo. Podemos cubrir el valor. Diga cuánto». «No se trata de dinero», insistí. «Se trata de respeto, de la verdad». Los invitados, percibiendo que algo serio estaba sucediendo, comenzaron a acercarse al escenario. Algunos ya estaban con sus celulares en mano, probablemente grabando. Esto ya no era una crisis privada, estaba a punto de convertirse en un espectáculo público. Mateo, que hasta entonces parecía aturdido, finalmente reaccionó. Se volteó hacia Sofía, su expresión una mezcla de confusión y traición. «¿Por qué mentirías sobre algo así? ¿Por qué inventar que tu madre estaba muerta?». Sofía lo miró a él, luego a mí, luego a Regina, que ahora estudiaba atentamente el suelo. Atrapada en su propia telaraña de mentiras, finalmente dijo la verdad. «Quería encajar», susurró, pero el silencio en el salón era tanto que todos escucharon. «Quería ser parte de esta familia, de este mundo. Y mi madre,
Ella es solo una contadora común. No frecuenta los mismos lugares. No conoce a las mismas personas. Cuando conocí a Regina y ella se ofreció a presentarme como su sobrina... Esatiata. Mateo dio un paso hacia atrás, como si necesitara distancia física de la mujer con la que acababa de casarse. Mentiste sobre quién eres, sobre tu propia familia. ¿Sobre qué más mentiste? El silencio que siguió a la pregunta de Mateo era denso, casi palpable. 400 personas conteniendo la respiración simultáneamente, esperando la respuesta de Sofía. Pero ella no tenía una respuesta, solo lágrimas silenciosas que corrían por su rostro cuidadosamente maquillado. Fue Regina quien rompió el silencio. Sofía no mintió sobre nada más, dijo, finalmente encontrando su voz. Solo adaptó su historia para ser más aceptable en nuestros círculos. Mónica Garza lanzó una mirada gélida a su amiga. ¿Sabías esto todo el tiempo? ¿Participaste en esta farsa? Regina tuvo la decencia de parecer avergonzada. Al principio era solo una pequeña alteración en la historia. Sofía me pidió que la presentara como mi sobrina en algunos eventos. Luego, cuando ustedes la conocieron, la historia fue evolucionando. ¡Evolucionando! La voz de Mateo estaba cargada de incredulidad. ¿Llamas evolución a hacerme visitar la tumba de una persona que ni siquiera está muerta? Finalmente encontré mi voz. Era hora de terminar con esa dolorosa escena. ¡Sofía! Hablé en un tono que no admitía discusiones. Vas a subir a ese escenario ahora y decir la verdad a todos tus invitados. Vas a explicar quién soy realmente y a pedir disculpas por el teatro que creaste. O esta fiesta termina oficialmente y tendrás que explicarle a todos por qué tu boda de ensueño se acabó antes de que comenzara la luna de miel. Sofía me miró con los ojos suplicantes. En ese momento volví a ver a la niña que corría a mis brazos cuando regresaba de la escuela, a la adolescente que me despertaba los domingos para hacer hot cakes, juntas, a la joven que me abrazó llorando cuando fue aceptada en la universidad. En algún lugar, detrás de las mentiras y la superficialidad, aún existía la hija que yo crié. Al menos era lo que yo quería creer. Después de un largo momento, Sofía se secó las lágrimas, se enderezó los hombros y caminó hacia el centro del escenario. Valeria le entregó el micrófono con una expresión que mezclaba pena y alivio profesional al ver que la crisis potencialmente se resolvía. «Buenas noches a todos», comenzó Sofía, su voz temblorosa. «Yo necesito confesar algo». El salón estaba en absoluto silencio. Incluso los empleados dejaron lo que estaban haciendo para escuchar. Les mentí. Le mentí a mi marido, a mis suegros, a nuestros amigos. Respiró hondo. Mi madre no está muerta. De hecho, está aquí hoy. Un murmullo recorrió la multitud. Esa señora de allí, me señaló. Es Elena Solís, mi madre. Es contadora, no empresaria. Vive en un departamento simple en la colonia Narvarte, no en una mansión en Polanco. Y ella... Su voz se quebró. Ella pagó cada centavo de esta boda. Varias cabezas se voltearon para mirarme. Sentí el peso de cientos de miradas curiosas, algunas compasivas, otras juzgadoras. Tuve vergüenza, continuó Sofía, las palabras ahora saliendo en un torrente. Vergüenza de no venir de una familia influyente como la de Mateo. Vergüenza de haber crecido con dificultades financieras. Vergüenza de ser solo común. Me miró directamente. Y en el proceso de intentar convertirme en alguien que no soy, lastimé profundamente a la persona que más me amó en la vida, que sacrificó todo para que yo tuviera oportunidades que ella nunca tuvo. Las lágrimas caían libremente ahora y su voz estaba embargada. Mamá, lo siento mucho. Sé que una disculpa no es suficiente por lo que hice. No solo mentí sobre ti, negué todo lo que representas, todo lo que me enseñaste sobre integridad y honestidad. Se volteó nuevamente hacia los invitados. A todos ustedes les pido disculpas por la vergüenza. A la familia Garza, espero que puedan perdonarme por comenzar nuestra relación con una mentira tan grave. Y a mi marido,
Miró a Mateo, que permanecía impasible. Ni siquiera sé qué decir. Espero que algún día puedas entender que esto no refleja quién soy realmente en el fondo. El silencio que siguió era pesado, cargado de juicios no expresados y reacciones contenidas. Finalmente, Valeria tomó el micrófono. «Señoras y señores», continuó Valeria, intentando retomar el control de la situación. «Mientras resolvemos estos asuntos, les pedimos que disfruten de la música ambiental. El servicio se reanudará en breve, pero el daño ya estaba hecho. El clima festivo se había transformado en algo completamente diferente. Grupos de invitados susurraban entre sí, lanzando miradas curiosas en nuestra dirección. Algunos ya comenzaban a recoger sus pertenencias, preparándose para una salida discreta. Sofía bajó del escenario pareciendo más pequeña y frágil que nunca. El lujoso vestido ahora parecía pesar toneladas sobre sus hombros. Mateo permanecía apartado, conferenciando con sus padres en una esquina. Su lenguaje corporal lo decía todo. Brazos cruzados, mandíbula tensa, miradas rápidas y desconfiadas hacia su esposa. Regina había desaparecido por completo, probablemente buscando el camino más rápido y discreto para salir de ese escándalo social. Beatriz tocó mi brazo suavemente. «Elena, ¿qué quiere hacer ahora? ¿Aún podemos mantener la negativa del pago o podemos liberarlo con algunas condiciones?» Miré a mi hija, tan pequeña y perdida en medio de ese enorme salón. La rabia que sentía había sido parcialmente aplacada por su confesión pública. Todavía dolía, por supuesto. Algunas heridas tardarían mucho tiempo en sanar, si es que alguna vez lo hacían por completo. «Voy a hablar con ella», le respondí a Beatriz. A solas. Caminé hacia Sofía, que permanecía sola en el centro del salón, como si estuviera atrapada en una isla de vergüenza y arrepentimiento. Cuando me vio acercarme, pareció temer lo que vendría a continuación. «Mamá, yo…», comenzó, pero levanté la mano pidiendo silencio. «No aquí. Hablemos en un lugar más privado». Me dirigí hacia la misma sala donde había conversado con Valeria anteriormente. Sofía me acompañó, su vestido de novia haciendo un suave sonido al arrastrarse por el suelo de mármol. Dentro de la pequeña sala, lejos de las miradas curiosas, finalmente estuvimos frente a frente, madre e hija, dos mujeres que ahora parecían extrañas la una para la otra. ¿Por qué?, pregunté simplemente. Era la única pregunta que realmente importaba. Sofía se desplomó en una silla, su vestido esparciéndose a su alrededor como una nube de seda y tul. «No sé explicarlo de una manera que tenga sentido», dijo en voz baja. Comenzó como algo pequeño. Cuando conocí a Mateo, él asumió que yo venía de una familia rica debido a la universidad a la que asistí, la ropa que usaba, y yo no corregí su impresión. «Siempre tuviste buena ropa», comenté. Me aseguré de eso. «Lo sé, mamá. Siempre hiciste todo por mí. Y yo…», tragó saliva. «Yo te lo pagué borrándote de mi vida. No fue solo eso, Sofía. Me mataste. En todas las historias que contaste, yo estaba muerta». Ella asintió, incapaz de mirarme a los ojos. Cuando conocí a los padres de Mateo, la mentira creció. Hablaban de viajes internacionales, propiedades, inversiones. Yo quería pertenecer a ese mundo. Quería que me aceptaran como una igual. ¿Y creíste que la hija de una contadora nunca sería aceptada? No es solo eso. La forma en que hablan, cómo se comportan. Es un mundo diferente, mamá. Un mundo al que personas como nosotras no entran fácilmente. Personas como nosotras. Repetí lentamente. Personas que trabajan duro, que construyen sus vidas con honestidad. Es de eso de lo que te avergüenzas. Finalmente levantó la mirada, con los ojos rojos de tanto llorar. Me perdí, mamá. En algún momento entre conocer a Mateo y hoy, me perdí por completo. Empecé a creer que necesitaba ser otra persona para ser amada, para ser valorada. Me senté a su lado, sintiendo una mezcla confusa de rabia y compasión. Parte de mí quería abrazarla como cuando era pequeña,
y tenía miedo de las tormentas. Otra parte quería sacudirla hasta que entendiera la gravedad de lo que había hecho. Sofía, siempre te enseñé a estar orgullosa de quién eres, de dónde vienes. Nunca faltó amor en nuestra casa, incluso cuando faltaba dinero. Lo sé, susurró. Y eso es lo peor de todo. No lo hice porque fueras una mala madre, lo hice porque fui débil, porque dejé que otras personas definieran lo que tiene valor. Respiré hondo, tratando de organizar mis pensamientos. El dinero que pagué por esta boda, comencé, no era solo dinero, era mi jubilación. Eran años de trabajo extra, de ahorros cuidadosos. Era el futuro que planeé para mí misma. Sus ojos se abrieron en shock. ¿Tu jubilación? Pero, ¿por qué no me lo dijiste? Porque estabas tan feliz, tan emocionada. Porque quería darte la boda de tus sueños. Porque soy tu madre. Y eso es lo que hacen las madres. Se sacrifican por sus hijos. Las lágrimas regresaron con fuerza total. Y yo tiré todo eso por la borda. Por nada. Nos quedamos en silencio por unos momentos, el peso de las consecuencias flotando entre nosotras. Afuera podíamos escuchar el sonido amortiguado de la gente yéndose, de los coches siendo traídos por los valets, de una celebración desmoronándose. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente. Era una pregunta compleja, con muchas capas. ¿Qué pasaría con la boda? ¿Con su relación con Mateo? ¿Con nuestra relación? Honestamente, no lo sé, respondí. Algunas cosas no se pueden deshacer con una simple disculpa. ¿Vas a hacer el pago final para que la fiesta continúe? La miré con una mezcla de sorpresa y decepción. Después de todo lo que había pasado, su preocupación seguía siendo la fiesta. Sofía, ¿realmente crees que todavía hay una fiesta que continuar? Mira a tu alrededor. Tu marido está conferenciando con sus padres sobre qué hacer contigo. Los invitados se están yendo. La farsa terminó. Ella bajó la cabeza derrotada. Tienes razón, estoy siendo ridícula. Otro golpe en la puerta. Era Beatriz. Elena, los Garza quieren hablar contigo. Están sugiriendo un acuerdo. Volví mi atención hacia Sofía. Tienes una elección que hacer ahora. Puedes seguir intentando ser alguien que no eres. O puedes comenzar el camino de redescubrir quién eres realmente, quién siempre fuiste. Me levanté y me dirigí a la puerta, pero me detuve antes de salir. En cuanto al pago final, lo haré. Con una condición. ¿Cuál?, preguntó, una chispa de esperanza en sus ojos cansados. Que seas honesta con tu marido. Completamente honesta, sobre todo. Y que comiencen a construir su matrimonio sobre la verdad, no sobre fantasías. Seguí a Beatriz hasta una pequeña oficina al otro lado del salón, donde los Garza se habían instalado como si estuvieran llevando a cabo una reunión de negocios de emergencia. Eduardo estaba al teléfono, hablando rápidamente en voz baja. Mónica tecleaba furiosamente en su celular, probablemente tratando de controlar los daños en las redes sociales. Mateo estaba sentado solo en una esquina, mirando fijamente a la pared. Cuando entré, Eduardo colgó el teléfono de inmediato. «Señora Solís, gracias por venir», dijo en un tono que sugería que estábamos en una negociación corporativa y no en medio de un drama familiar. «Nos gustaría proponer una solución amistosa para esta situación». «Escucho», respondí, manteniendo mi expresión neutra. «Primero, entendemos su indignación. Lo que Sofía hizo fue inaceptable». Hizo una pausa, probablemente esperando que yo asintiera o agradeciera por el reconocimiento. Mantuve mi silencio. «Segundo», continuó, «estamos dispuestos a cubrir el pago final. Transferencia inmediata a los proveedores. Podemos resolver esto ahora mismo». «¿Y qué quieren a cambio?», pregunté. Porque con personas como Eduardo Garza siempre había algo a cambio. «Discreción», respondió Mónica, hablando por primera vez. «Queremos que esto termine aquí, sin demandas, sin medios, sin escándalo adicional». «¿Y Sofía?», pregunté. «¿Qué pasa con ella?». Un silencio incómodo se cernió sobre la sala.
Los tres Garza intercambiaron miradas rápidas. Eso es algo que Mateo y Sofía tendrán que resolver entre ellos, dijo Eduardo finalmente. Como familia, apoyaremos cualquier decisión que tome nuestro hijo. Miré a Mateo, que seguía en silencio, su expresión ilegible. ¿Y cuál es tu decisión, Mateo? Te acabas de casar con mi hija. Hace unas horas estaban intercambiando votos, prometiendo amor eterno, y ahora... Finalmente me miró, sus ojos reflejando una tormenta de emociones contradictorias. No lo sé, respondió honestamente. No sé si puedo confiar en ella ahora. No sé si conozco a la persona con la que me casé. No la conoces, asentí, sorprendiendo a todos. Solo conoces la versión de ella que fue creada para agradarles a ti y a tu familia. La verdadera Sofía es mucho más compleja. Tiene defectos, como todos nosotros. Comete errores terribles, como vimos hoy. Pero también tiene cualidades que ustedes nunca vieron porque estaban demasiado ocupados admirando la fachada. Mateo pareció realmente considerar mis palabras. ¿Qué cualidades?, preguntó, su voz más suave. Es resiliente. Creció sin padre en un hogar con limitaciones financieras, y aún así se destacó en los estudios. Entró en una de las mejores universidades del país por mérito propio, no por conexiones. Es creativa, tiene un maravilloso sentido del humor cuando está cómoda y un corazón generoso cuando no está intentando impresionar a nadie. Hice una pausa, dándome cuenta de que estaba defendiendo a mi hija después de todo lo que había pasado. El amor maternal era algo realmente complejo. Pero la elección es tuya, Mateo. Solo tú puedes decidir si quieres conocer a la verdadera Sofía o si prefieres terminar este matrimonio antes de que realmente comience. Eduardo se aclaró la garganta, claramente incómodo con el rumbo sentimental de la conversación. Volviendo al tema del pago, Beatriz intervino. Mi cliente está dispuesta a autorizar el pago final con algunas condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó Eduardo, su tono de negociador nato regresando. Primera, un acuerdo formal de que los Garza no intentarán responsabilizar a Elena por cualquier vergüenza pública resultante de esta situación. Segunda, que Sofía y Mateo tengan la oportunidad de hablar honestamente, sin presión familiar, antes de tomar cualquier decisión sobre el futuro del matrimonio. Eduardo frunció el ceño. El acuerdo de no responsabilidad debe ser mutuo. No queremos demandas posteriores de su cliente. Justo, asintió Beatriz. En cuanto a la conversación entre los novios... Eduardo miró a su hijo. Mateo es adulto. Puede tomar sus propias decisiones. Mateo se levantó de repente. Quiero hablar con Sofía. Ahora. Su determinación me sorprendió. Tal vez había más en Mateo Garza que el joven privilegiado que yo imaginaba. Está en la sala cerca de la cocina, informé. Mateo salió sin decir nada más, dejándonos con el silencio incómodo nuevamente. Bien, dijo Eduardo, volviendo rápidamente al modo empresarial. Vamos a finalizar este acuerdo entonces. Mientras Beatriz y los Garza discutían los detalles legales, mi mente divagaba hacia Sofía y Mateo. ¿De qué estarían hablando? ¿Habría alguna posibilidad de reconciliación después de una traición tan fundamental? Después de unos 20 minutos, los términos fueron acordados. Yo autorizaría el pago final. La fiesta podría continuar, aunque muchos invitados ya se habían ido, y todos nos comprometeríamos a mantener discreción sobre los eventos de esa noche. Valeria fue llamada para coordinar la reanudación de los servicios, si era posible. Parecía agotada, pero aliviada al ver que se gestaba una resolución. Algunos proveedores ya se fueron, nos informó. Pero el equipo principal de catering y el DJ todavía están aquí. Podemos ofrecer un servicio reducido si los novios desean continuar. Si los novios desean continuar. La frase flotó en el aire como una pregunta sin respuesta. Decidí volver al salón principal para ver cómo estaban las cosas. El ambiente había cambiado drásticamente. De los 400 invitados originales, tal vez quedaban 150, agrupados en pequeños círculos, conversando en voz baja. La atmósfera de celebración lujosa había sido reemplazada por algo más parecido a la escena después de un desastre natural.
Personas tratando de entender lo que sucedió, verificando los daños, decidiendo cómo proceder. Regina había reaparecido y estaba hablando con un pequeño grupo de mujeres elegantes, probablemente intentando controlar los daños en su propia reputación social. Cuando me vio, rápidamente desvió la mirada y se alejó. Algunos invitados me miraron con curiosidad, otros con simpatía. Pocos se atrevieron a acercarse, inseguros sobre cómo reaccionar ante la madre que había sido resucitada en medio de la boda. Una señora mayor, sin embargo, vino directamente hacia mí. La reconocí, la abuela de Mateo, una mujer de unos 80 años que había sido tratada con deferencia especial durante toda la ceremonia. «Señora Solís», dijo, su voz firme a pesar de la edad avanzada, «me gustaría decirle que admiro su coraje». «Gracias», respondí, sorprendida por el enfoque directo. «Mi nieto puede haberse casado con una mentirosa, pero al menos ella tiene una madre con carácter», continuó, con una leve sonrisa en sus delgados labios. «En esta sociedad eso ya es algo raro». Antes de que pudiera responder, se alejó, apoyándose en su elegante bastón. Me quedé allí, en medio del salón semivacío, sintiéndome extrañamente fuera de lugar. Era como si fuera un personaje de una película que se había salido del guión, improvisando en un escenario que ya no tenía sentido. Fue entonces cuando vi a Sofía y Mateo saliendo de la sala donde habían conversado. No estaban tomados de la mano, pero caminaban uno al lado del otro, sin la distancia hostil de antes. Los rostros de ambos estaban serios, pero no había la rabia o la desesperación anteriores. Se dirigieron directamente a mí. «Mamá», comenzó Sofía, su voz ronca de tanto llorar. «Mateo y yo hablamos mucho». Asentí, esperando que continuara. «Decidimos que vamos a posponer la luna de miel». Y miró a Mateo, que completó. «Vamos a intentar ir a terapia de pareja. No puedo prometer que nuestro matrimonio vaya a sobrevivir a esto, pero creo que al menos debemos intentar entender lo que pasó y ver si hay algún camino por delante». Era más de lo que esperaba. Honestamente, en muchas familias como los Garza, el escándalo sería razón suficiente para una anulación inmediata. «Es una decisión sabia», comenté. «¿Y la fiesta?» Sofía miró a su alrededor, al salón vacío, a los pocos invitados que quedaban. «Creo que la fiesta se acabó, mamá. Pero si puedes hacer el pago final para que los proveedores no salgan perjudicados». Su petición no era para salvar la celebración, sino para honrar los compromisos. Una pequeña señal de madurez emergiendo del caos. «Ya se está tramitando», informé. «Beatriz está ultimando los detalles con tus suegros». «Gracias», dijo suavemente. «Sé que no lo merezco después de lo que hice». No se trata de merecerlo, Sofía. Se trata de responsabilidad. Yo me comprometí con esos proveedores y voy a honrar mi palabra, algo que espero que tú aprendas a valorar también. Mateo me miró con algo cercano al respeto. «Señora Solís, me gustaría conocerla mejor. La verdadera madre de Sofía, no la versión inventada que me fue presentada». «Me gustaría eso también, Mateo. Pero sugiero que empecemos después de que ustedes dos hayan tenido tiempo de procesar todo esto». Él asintió, pareciendo aliviado de no tener que lidiar con otra capa de complejidad emocional en ese momento. Beatriz apareció a mi lado, informando que todo estaba resuelto. El pago sería procesado, los acuerdos de confidencialidad estaban firmados y los proveedores que se quedaron recibirían instrucciones para reanudar el servicio a escala reducida. «¿Y ahora?», preguntó Sofía, pareciendo completamente perdida. «Ahora», dije. «Ustedes dos deciden cómo quieren terminar esta noche. Pueden dar un pequeño agradecimiento a los invitados que se quedaron, tal vez bailar una última canción, o simplemente pueden ir a casa y empezar a lidiar con todo esto en privado». Se miraron, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. Fue Mateo quien habló. «Creo que les debemos un agradecimiento a quienes se quedaron. Y tal vez sea bueno terminar con algo positivo, aunque sea pequeño». Sofía asintió,
y los dos caminaron juntos hacia el DJ, que había retomado su puesto. Después de una breve conversación, el DJ hizo un anuncio. Señoras y señores, los novios quisieran agradecer a todos los que permanecieron. Los invitan a un último baile antes de terminar la noche. Una canción lenta comenzó a sonar. Sofía y Mateo fueron al centro de la pista, aún manteniendo una cierta distancia el uno del otro, pero dispuestos a compartir este último momento público como pareja recién casada. Observé a mi hija bailando con su marido, su rostro marcado por las lágrimas, su vestido de ensueño ahora un símbolo de ilusiones rotas. Había una belleza triste en esa escena, como el final de una película donde nadie gana realmente, pero todos aprenden algo. Beatriz se acercó de nuevo. ¿Lista para irnos? Asentí. Mi papel en este drama había terminado. Lo que vendría después entre Sofía y Mateo, entre Sofía y yo, se escribiría en los días y semanas siguientes, lejos de las miradas curiosas y de los salones lujosos. Mientras caminábamos hacia la salida, Beatriz comentó: «¿Sabe? En todos mis años de abogacía nunca había visto algo así. Podría demandar a su hija por difamación, ¿sabía?» «¿Y qué resolvería eso?», pregunté. «Algunas heridas no se pueden curar en los tribunales». «¿Entonces, la ha perdonado?». Beatriz parecía sorprendida. «No», respondí honestamente. «Al menos no todavía. El perdón no es algo que se otorga instantáneamente después de una traición tan profunda. Es un proceso y apenas estamos comenzando. 6 meses han pasado desde la fatídica boda. Muchas cosas han cambiado en este tiempo, algunas sutilmente, otras de forma dramática. Sofía consiguió un empleo en una agencia de marketing digital de tamaño mediano. No era una posición glamorosa, pero ofrecía un salario decente y, lo más importante, la oportunidad de construir una carrera basada en su propio mérito. Todos los meses, fielmente, transfería una parte de sus ingresos a mi cuenta, reconstruyendo lentamente los ahorros que yo había sacrificado. Mateo, sorprendentemente, apoyó su decisión de trabajar. Él mismo había pasado por una especie de transformación, cuestionando muchos de los valores con los que había sido criado. Se mudaron del lujoso departamento que Eduardo le había dado como regalo de bodas a un lugar más pequeño y modesto en la colonia Condesa. Los Garza, por supuesto, no entendían esta regresión, como la llamaban. Para ellos era inconcebible que su hijo y nuera eligieran vivir con menos cuando podrían tener más. Pero Mateo estaba descubriendo una independencia que nunca antes había experimentado, y parecía valorarla más que los privilegios con los que había crecido. En cuanto a mí, volví a mi rutina, pero con una nueva perspectiva. El incidente de la boda me había hecho cuestionar muchas cosas. ¿Cómo había criado a Sofía? ¿Qué valores le había transmitido realmente? Si había, sin querer, alimentado sus inseguridades al enfatizar demasiado la importancia de la educación y la movilidad social. Nuestra relación se estaba curando lentamente. Cenábamos juntas una vez a la semana, a veces solo nosotras dos, a veces con Mateo también. Hablábamos de cosas que nunca antes habíamos discutido. Sus inseguridades profundas, mis propios arrepentimientos como madre, nuestros miedos y esperanzas para el futuro. En una de esas noches, después de una cena particularmente agradable en mi departamento, Sofía me entregó un sobre. «¿Qué es esto?», pregunté. «Ábrelo». Dentro había una tarjeta de regalo para un spa de lujo en Cancún, válida para un fin de semana completo con todos los tratamientos incluidos. «Sofía, esto debe haber costado una fortuna». «Fue mi primer bono en el trabajo», explicó. «Quería que tuvieras algo especial, algo solo para ti». Me conmovió el gesto, pero también me preocupó. «No deberías, estás ahorrando». «Lo estoy, pero esto es importante. Siempre pusiste mis necesidades por delante de las tuyas. Es hora de que te cuides un poco». Acepté el regalo con gratitud, reconociendo el crecimiento que representaba. Sofía pensando en las necesidades de otra persona antes que en las suyas. El fin de semana siguiente disfruté de mi tiempo en el spa, permitiéndome el lujo de ser mimada por unas horas. Fue durante un masaje relajante que me di cuenta de algo fundamental.
En toda mi vida adulta, rara vez había hecho algo exclusivamente para mi propio placer. Siempre había una justificación práctica, una necesidad que atender, generalmente relacionada con Sofía o el trabajo. Esa revelación me llevó a una reflexión más profunda. Tal vez yo también había contribuido a la dinámica disfuncional que se había desarrollado entre nosotras. Al sacrificar constantemente mis propias necesidades, había enseñado inadvertidamente a Sofía que el valor de una persona estaba en su utilidad para los demás, no en quién era intrínsecamente. A la semana siguiente invité a Sofía a otra de nuestras cenas. Esta vez, sin embargo, tenía algo importante que discutir. He estado pensando, comencé después de que terminamos el postre, sobre el dinero de la boda. Sofía se tensó de inmediato. Sé que aún falta mucho por pagar, pero estoy siendo consistente. No es eso. La interrumpí suavemente. Quiero que dejes de pagarme. ¿Qué? Pero mamá, necesito hacer eso. Es una cuestión de responsabilidad. Estoy de acuerdo en que es importante que asumas responsabilidad por lo que pasó, pero creo que hay otras formas de hacerlo, además de simplemente transferir dinero cada mes. Ella parecía confundida. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Como construir una vida auténtica, como ser honesta contigo misma y con los demás. Como trabajar en tu matrimonio basándote en la verdad, no en fantasías. Pero el dinero era tu jubilación. Sí, pero estoy descubriendo que tal vez no quiera jubilarme tan pronto. Estoy pensando en abrir mi propia consultoría de contabilidad para pequeñas empresas, algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve el coraje. Sus ojos se abrieron de par en par. En serio, eso es increíble, mamá. Lo que estoy tratando de decir es que ese dinero representaba una versión específica de futuro que yo había imaginado para mí. Pero tal vez hay otros futuros posibles, incluso mejores. Sofía asimiló mis palabras lentamente. ¿Entonces me estás liberando de la deuda? No exactamente. Estoy redefiniendo cómo puedes pagarla. No quiero tu dinero, Sofía. Quiero que vivas con integridad. Quiero que construyas un matrimonio y una vida basados en quién realmente eres, no en quién crees que deberías ser. Esa sería la verdadera restitución. Se quedó en silencio por un largo momento. Eso parece más difícil que simplemente pagar el dinero. Lo es, mucho más difícil. Es un trabajo de toda la vida. ¿Y si fallo? Entonces lo intentas de nuevo. Así es como funciona. El domingo siguiente recibí una llamada inesperada de Mónica Garza, invitándome a tomar el té en su casa. Me sentí intrigada y un poco aprensiva, pero acepté la invitación. La mansión de los Garza era exactamente como la imaginaba. Elegante, impecablemente decorada, imponente. Mónica me recibió con cordialidad formal, conduciéndome a una terraza con vistas al inmaculado jardín. «Le agradezco que haya venido, señora Solís», dijo mientras una empleada servía el té en delicadas tazas de porcelana. «Me intrigó la invitación», respondí honestamente. Mónica asintió, tomando un pequeño sorbo antes de hablar. Quería agradecerle personalmente. ¿Agradecerme por qué? Por criar a una hija que, a pesar de sus errores de juicio, tiene un carácter fundamentalmente bueno. Y por ayudar a nuestro hijo a encontrar un camino más auténtico para sí mismo. No era lo que esperaba escuchar. Mateo está diferente, continuó, en un buen sentido, aunque desconcertante para nosotros. Está cuestionando cosas que siempre dimos por sentadas, tomando decisiones que nunca consideraríamos, incluyendo distanciarse un poco de nosotros. Lamento si esto está causando tensión en su familia. No lo lamente. Eduardo y yo nos dimos cuenta de que tal vez fuimos excesivamente controladores. Creamos un ambiente donde nuestro hijo sentía que necesitaba cumplir ciertas expectativas para ser valorado. Hizo una pausa significativa. No muy diferente a lo que usted describió sobre Sofía en ciertos aspectos. La observación era perspicaz e inesperada. Había un paralelismo, aunque en contextos drásticamente diferentes.
Tanto Sofía como Mateo habían sentido la presión de ser quienes otros querían que fueran. Ella para ascender socialmente, él para mantener el estatus privilegiado. «Están descubriendo quiénes son realmente», comenté, juntos. «Sí. Y por mucho que nos preocupe ver a Mateo renunciar a ciertas comodidades, también hay algo admirable en la independencia que está buscando». Hablamos durante 1 hora más. 2 mujeres de mundos completamente diferentes descubriendo un terreno común inesperado. El amor por nuestros hijos y el deseo de verlos felices. Incluso si eso significaba que seguirían caminos diferentes a los que habíamos imaginado para ellos. A la semana siguiente, en nuestra ahora tradicional cena familiar, Sofía y Mateo tenían noticias que compartir. «Estamos pensando en hacer una pequeña ceremonia de renovación de votos», anunció Mateo. «Algo simple, solo con las personas que realmente nos importan». «Una oportunidad para empezar de nuevo», añadió Sofía, esta vez basándonos en la verdad. «Eso suena maravilloso», respondí, genuinamente feliz por ellos. «Y queríamos que fueras nuestra testigo, Elena», dijo Mateo, usando mi primer nombre por primera vez. «Si estás dispuesta». El gesto significaba mucho, no solo la invitación en sí, sino el reconocimiento implícito de mi lugar en sus vidas. «Sería un honor», respondí. La ceremonia se llevó a cabo un mes después en un pequeño restaurante junto al mar en Cancún. Solo 20 invitados, amigos cercanos, algunos familiares seleccionados, incluidos los Garza, que parecían incómodos con la simplicidad del evento, pero hicieron un esfuerzo por apoyar. Sofía no usó un vestido de diseñador. Esta vez optó por un simple vestido blanco hasta las rodillas con flores en su cabello suelto. Mateo prescindió del esmoquín formal por un traje de lino ligero, apropiado para la ocasión junto al mar. Los votos que intercambiaron fueron escritos por ellos mismos, honestos y directos. Hablaron sobre errores cometidos, lecciones aprendidas y el compromiso de construir una relación basada en la verdad, no solo con el otro, sino consigo mismos. «Prometo nunca más intentar ser alguien que no soy», dijo Sofía, su voz firme y clara. «Prometo traer a nuestro matrimonio a la persona auténtica que estoy descubriendo, con todas sus imperfecciones e inseguridades. Y yo prometo crear un espacio donde puedas ser exactamente quien eres», respondió Mateo. «Donde ambos podamos crecer como individuos, no solo como pareja». Mientras observaba la escena, sentí una emoción diferente a cualquier cosa que había experimentado en la boda original. No era la admiración superficial por un espectáculo lujoso, sino algo más profundo, el reconocimiento de que estaba presenciando algo genuino, algo real. Durante la simple recepción que siguió, Sofía se acercó a mí con una copa de champán en la mano. «¿Estás bien, mamá? Pareces emocionada». «Lo estoy», admití, «pero de una buena manera. Estoy orgullosa de ti, Sophie. No por el vestido que llevas puesto o por la impresión que estás causando, sino por el difícil trabajo que has hecho en ti misma, en tu matrimonio». «Gracias», dijo suavemente. «No lo habría logrado sin ti». «Eso no es cierto. Habrías encontrado tu camino eventualmente». «Tal vez, pero habría sido mucho más difícil». Hizo una pausa, mirando a los invitados que conversaban y reían a su alrededor. ¿Sabes qué es lo gracioso? Esta boda costó 1/100ª parte de la primera, y es infinitamente más feliz. Algunas cosas no se pueden comprar, no importa cuánto dinero gastes. Esa es una lección que tardé mucho en aprender. Observamos a Mateo conversando con sus padres al otro lado del salón. Había una nueva confianza en su postura, una seguridad que venía no de su apellido o cuenta bancaria, sino de elecciones conscientes y auténticas. «¿Ustedes dos van a estar bien?», afirmé. «¿Cómo lo sabes?». «Porque ambos están haciendo el trabajo real, el trabajo que importa». A la mañana siguiente me desperté temprano y fui a la terraza de mi departamento con una taza de café en la mano. La vida había tomado rumbos inesperados en los últimos meses. Lo que comenzó como una traición dolorosa se había transformado en una oportunidad de crecimiento para todos nosotros.
Sofía estaba descubriendo quién era realmente sin las máscaras sociales que había usado durante tanto tiempo. Mateo estaba cuestionando los valores con los que había sido criado, buscando un camino más auténtico. Incluso los Garzas se vieron obligados a reconsiderar algunas de sus suposiciones sobre el estatus y las apariencias. Y yo estaba aprendiendo que algunas heridas, incluso las más profundas, pueden convertirse en portales hacia una nueva comprensión. Que el perdón no es un evento único, sino un proceso continuo. Que a veces, cuando algo se rompe por completo, la reconstrucción puede crear algo más fuerte y más hermoso que el original. A la semana siguiente firmé el contrato de alquiler de la pequeña oficina donde abriría mi consultoría de contabilidad. Era un comienzo modesto, pero genuino. Un nuevo capítulo no solo para mí, sino para toda nuestra familia. Imperfecta, complicada, pero finalmente real. La boda de mi hija había comenzado con una mentira devastadora, pero se había transformado en un camino de verdad y reconexión. Y eso, me di cuenta, valía mucho más que todos los candelabros de cristal y el champán importado que el dinero podía comprar. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó boquiabierto. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.